Pues es un gusto estar con ustedes en este ciclo de conferencias. Soy la doctora Guillermina Sánchez López y a nombre de la doctora Gladys Salgado y el doctor José Rubén Conde, pues les enviamos un saludo muy afectuoso y esperamos que nuestro trabajo sea de interés para ustedes. Nuestro trabajo es las metodologías activas y las clases matemáticas del área de ciencias sociales. Bueno, tenemos un problema continuo en nuestras clases de matemáticas. El bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes, lo cual puede ser una de las causas, el bajo bagaje de conocimientos previos que tiene, pero también la falta de hábitos de estudio, la enorme cantidad de mecanizaciones que se les solicita entregar en problemarios y listas de ejercicios, donde observamos que si de pronto se les cambia un número entero por un decimal o una fracción, pues resulta que ya no lo pueden realizar. Y lo mismo sucede si en lugar de un ejercicio, ahora se lo cambiamos a un problema. Entonces, se puede observar que el estudiante no es capaz de modelar el problema y de establecer el proceso de solución. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué sucede en su cerebro del estudiante? ¿Cómo es entonces que aprende? ¿Qué es lo que el estudiante está procesando? ¿Y qué es lo que no ha procesado para que no pueda resolver un problema cuando ya hizo 5, 10, 15, 20 ejercicios y a lo mejor ya los hizo bien? Bueno, pues el trabajo que estamos realizando, esta investigación, es una investigación cualitativa por el método de ensayo controlado. Tenemos algunos grupos de tercero, de segundo, para ir identificando los problemas que existen sobre rendimiento académico. A través del semestre se ha ido dando seguimiento a estos estudiantes con base en las evaluaciones diagnósticas, en una evaluación a mitad de semestre y una evaluación a final de semestre, donde pudiéramos nosotros comprobar los avances de lo que vamos nosotros obteniendo. Para nosotros es muy importante, como mencionábamos en la pregunta de investigación, ¿qué es lo que está sucediendo en el proceso mental del estudiante? De ahí que nuestro trabajo esté enfocado desde el área de neuroeducación. ¿Qué está sucediendo en el cerebro específicamente del estudiante para que pueda o no realizar estos procesos? De manera que nosotros encontramos en la investigación que hay algunas variables donde nosotros podemos determinar el proceso neuroeducativo que se está llevando a cabo en los estudiantes. Dentro de estas variables se tienen, por ejemplo, los procesos cognitivos que están íntimamente relacionados con la memorización, la atención y la resolución de problemas, las emociones y la motivación como parte importante para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Algo muy importante que es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta al aprendizaje y la práctica de habilidades matemáticas. Las estrategias pedagógicas es otra variable de los procesos neuroeducativos y que ahí entran pues las metodologías de enseñanza. Algo también de suma importancia serían los ambientes de aprendizaje. De manera que
nosotros en nuestro estudio tomamos como variables a estudiar los procesos cognitivos, donde vamos a evaluar la memorización, la atención y resolución de problemas, las emociones y motivación, es decir, cómo es el interés y la actitud de los estudiantes cuando ellos están motivados. ¿Hay algún cambio? ¿Sigue siendo exactamente igual? Y es aquí donde nuestras metodologías activas, donde el empleo de situaciones problema contextualizadas ayudan mucho, como lo veremos más adelante, a esta motivación para la resolución en las clases de matemáticas. Y como tercera variable que estamos estudiando es la neuroplasticidad, que son las pruebas neuropsicológicas con las que se valoran las mejoras en habilidades como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Los instrumentos de evaluación que nosotros tomamos en cuenta son para los procesos cognitivos, un cuestionario, para las emociones y motivación, una comparativa del trabajo antes y después de aplicar metodologías activas, y para la variable de neuroplasticidad utilizamos el test de creación de senderos, que este test mide la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva y la capacidad para alternar entre tareas. ¿Por qué usar las metodologías activas? Bueno, porque como nosotros bien sabemos, el estudiante requiere socializar el conocimiento. Es importantísimo, como ya lo hemos visto, en las diferentes teorías de la educación, este proceso que el estudiante realiza cuando toma sus conocimientos previos y los ancla con los conocimientos nuevos. De manera que entonces, si él logra unir lo que ya sabía con lo que ahora está aprendiendo, logra realizar un aprendizaje significativo. Este proceso, para que se lleve a cabo, requiere de la ayuda, de la plática, de la conversación, del debate de ideas, de la aportación de ideas, que puede hacerse entre los estudiantes y entre maestros y estudiantes. El uso de las metodologías activas tienen como similitud el que parten de situaciones problema contextualizadas. El tener una situación contextualizada motiva al estudiante porque está inmerso en la problemática. En el área de ciencias sociales, nosotros tenemos estudiantes que son muy críticos, que a ellos les gusta estar enterados de las problemáticas cotidianas que hay en la comunidad. Ese es su perfil. De manera que en las clases de matemáticas es imperioso el que ellos puedan contextualizar, el que ellos tengan una problemática en su comunidad escolar, en su comunidad donde ellos habitan, y que entonces esa situación sea la que tienen que resolver. Si nosotros logramos esto, la motivación de los estudiantes va a incrementarse. Es importante recordar que todo el aprendizaje está relacionado con la fisiología del cerebro, el cual, como lo decíamos, es eminentemente social. La búsqueda del significado en las problemáticas que se resuelven es innata en el ser humano. Y esto ocurre por procesamientos de orden mental. Entonces, si nos damos cuenta, el aprendizaje es social. Y este se lleva mediante procesos de ordenamiento mental. Entonces, es importantísimo que el estudiante sepa qué está
resolviendo. Algo, una pregunta que lo motive al estudio, que lo motive a la resolución y que entonces en este momento se vaya creando la necesidad de estudiar el contenido temático de la asignatura. Esto es importantísimo en el área de matemáticas. No solo las áreas o las materias de ciencias experimentales son las únicas que pueden trabajar por proyectos. No, matemáticas también es importante que trabaje por aprendizaje basado en problemas o por aprendizaje basado en proyectos o basado en retos, porque esto hace que los estudiantes socialicen ese conocimiento. Por otra parte, hay que recordar que las emociones son importantísimas para los procesos de ordenamiento mental, ya que el cerebro es plástico. El aprendizaje es todo un proceso que involucra tanto la atención como la percepción periférica. El estudiante debe estar en un ambiente que lo haga sentirse relajado, motivado, con gusto para seguir aprendiendo. Que él pueda darse cuenta del potencial que tiene. Esto es algo muy importante. De manera que él va a estar influido positivamente por los retos y negativamente por los entornos de amenaza. Por eso es tan importante que el ambiente que los rodea, que rodea nuestras clases, que rodea los equipos de trabajo, sea el mejor, sea lleno de empatía, de respeto, para que entonces esas aportaciones de ideas que se van a ir dando en los trabajos colaborativos sean realmente enriquecedoras y que puedan desarrollar la memoria asociativa, con lo cual el estudiante va a lograr aprender. Ante el avasallador desarrollo de la inteligencia artificial en la escuela, debemos desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de dudar, de discernir, de crear sentido, de ejercer la libertad para poder construir ciudadanía. Y todo esto lo podemos lograr con base al desarrollo de estas metodologías activas. Quiero terminar nuestra presentación con este pensamiento de Brunner 2025. Es urgente enseñar a pensar a nuestros estudiantes de manera que desarrollen un criterio propio y por tanto sean intelectualmente autónomos. Yo les agradezco muchísimo su atención a este primer avance de nuestra investigación y posteriormente nos daría muchísimo gusto mostrarles qué ha resultado, de qué ha resultado la implementación de metodologías activas, cómo la neuroplasticidad ha ido mejorando en nuestros estudiantes y cómo es importante que retomemos estas actividades con situaciones problema contextualizadas. Muchísimas gracias por su atención.